Y otra cosa interesante es la desarticulación, ¿no?, dentro de la agrupación. Mientras los populistas están en favor de la campaña, pues Rey nos revela que parte de las condiciones de aceptar ser vicepresidente de Keiko Fujimori fue justamente que este tema no se fuera a dar nunca más. Nos preguntamos ahora qué hará la congresista o la candidata Keiko Fujimori con respecto a este tema, si saldrá también presionada, ¿no es cierto?, por los cuestionamientos, a pedir perdón, como hizo hace poquito, ¿no es cierto?, tras la primera vuelta con los casos de Barrios y La Cantuta, después de años, ¿no es cierto?, que se lo pasaron negando. Pues esperaremos a ver cuál es el siguiente paso. Por lo pronto, Aguinaga, el principal señalado y implicado, el doctor Aguinaga, ha respondido esto esta tarde. Las denuncias obedecen justamente a una inconducta personal de los que ejecutan la política, los que ejecutan este sistema. Entonces, es cierto, ha habido denuncias individuales estudiadas por la Defensoría del Pueblo y pues que no llegan a un centenar. Hay algunas denuncias que han sido publicadas por algunos medios, como la señora Victoria Vigo, en la que señala pues que el médico le habría dicho que esto era parte justamente del programa de planificación familiar del gobierno de ese entonces. Lamentamos que haya ocurrido esto, fue un caso muy sonado el de la señora Vigo, pero si el médico realiza una anticoncepción quirúrgica, tiene que ajustarse a los protocolos. Ahí no ha estado dentro de los protocolos, eso obedece a una inconducta profesional, personal de esta persona, por eso es que estos profesionales fueron llevados a procesos judiciales. Ahora, regresando, digamos, a aquellos tiempos, usted, ¿cuál era el cargo que ocupaba y cuál ha sido en tal caso su participación de esto del empleo de estos programas de planificación familiar? Yo he sido ministro de Estado en Salud, en la cartera de Salud, he sido viceministro y todo ello obedece a que la salud reproductiva en el Perú tenía indicadores que eran realmente pavorosos, por situaciones que eran perfectamente corregibles. Ahí tenemos la tasa de mortalidad materna, que correspondía a 400 por 100.000 nacimientos. Eso quería decir, Ronald, que en el Perú se moría una madre cada 5 horas por causas perfectamente prevenibles. ¿Cuáles eran las consecuencias? Multiparidad, periodos intergenésicos cortos, que condicionaba mortalidad materna, mortalidad infantil. Embarazo de adolescentes, entonces todo embarazo de adolescentes, parto no institucional, en fin, una serie de indicadores que requerían una atención inmediata y parte de ello es la planificación familiar. Ahora, ¿era necesario de alguna manera, digamos, entre algunos métodos a elegir, que de todas maneras se optara por este tipo de intervenciones? Usted propone toda la metodología, para eso hay consejerías, se daba consejerías en 2 instancias. Cuando ha habido situaciones que han tenido que perfeccionarse como consecuencia de que la Defensoría del Pueblo nos señaló algunas observaciones, se corrigieron y prueba de ello es que hay una resolución de la Defensoría del Pueblo que felicita al Ministerio de Salud por haber incorporado en los programas todas estas observaciones. Bueno, esto es a lo que me refiero y de lo que vengo hablando desde hace varios programas, ¿no? Cero mea culpa. Es decir, el seguir justificando cosas como estas, el seguir reconociendo que este festival de esterilizaciones, esta promoción de esterilizaciones que se daba a través de las políticas del Estado eran porque, como ha dicho el doctor Aguinaga, los indicadores de salud reproductiva eran pavorosos. O sea, lo pavoroso, francamente, es que se piense de esta manera y que se piense que esto es lo correcto y que se piense que esta es la forma lícita, legal, moral, ¿no es cierto?, de resolver un problema que sí, efectivamente, seguramente existía ese problema, pero ese es el pensamiento fujimorista en su máxima expresión. Lo que no les gusta, lo disuelven, lo desaparecen, lo mutilan. Un gobierno que por mejorar cifras de pobreza se atreve a mutilar a sus propios ciudadanos, como he dicho, es un gobierno, francamente, un Estado terrorista y un Estado inhumano. Pero eso no quedó ahí. Volvamos con Rafael Rey, porque tenía más que decir sobre el tema. Pero nos acaba de decir sí, que había un festival de ligadura de trompas, y el ministro del festival de ligadura de trompas era Aguinaga, que ahora es vocero. Por eso, se promovió las ligaduras, se promovió
digamos, que la gente se esterilizara. Contra eso es lo que yo estaba en total desacuerdo, y mucho más si en algunos casos, felizmente poco, pero igualmente grave, en algunos pocos casos la gente lo hicieron sin su consentimiento o engañándolas, ¿no? Eso es gravísimo. Pero las 300.000 de las que hablan no son esterilizaciones forzadas. Las esterilizaciones fueron una indebida política del Estado. Sí, señor. Se promovieron. Y el ministro de Salud era Alejandro Aguinaga. Sí, señor. Que Milagros Maravilla, Alejandro Aguinaga, no tienen ninguna condena ni ningún proceso. Son personas intachables, como la gran mayoría de todas las personas que trabajan a mi lado. Lo que estoy diciendo es que no es solo un tema religioso, es un tema de derecho humano, es un tema de ley natural. Son personas intachables, como la gran mayoría de todas las personas que trabajan a mi lado. ¿Usted considera que este programa de esterilización era atentatorio contra los derechos humanos? No, el programa no. El programa, los casos de esterilizaciones que se hicieron sin consentimiento, por supuesto. Fueron una violación de derechos humanos. Sí, claro. Por supuesto. O sea que usted está de acuerdo con que en ese extremo el gobierno Fujimori violó los derechos humanos. Bueno, el gobierno no, porque el gobierno nunca dio una política de gobierno. Usted sí, señor. Usted mismo me ha dicho que había una pancarta del Festival de Ligadura de Trompas. Las políticas del Estado. Déjame pues, por favor, responderme a esto. La promoción, sí. La promoción de esas políticas o de esas esterilizaciones. Pero el ministerio dio, hasta donde conozco y constaté en su momento, dio indicaciones de que se debía advertir, ¿ok? Lo que pasa es que como se puso incentivos y había un número, ¿no? Es decir, claro, se recomienda, se solicita que hayan tantas esterilizaciones por comunidad. Cosa que a mí me parece una barbaridad. Es algo que se puede hacer, como le decía, en ganadería, pero no con seres humanos. Evidentemente, eso es una barbaridad. Pero entonces, algunos médicos, por cumplir esas metas y por ganarse alguito, llegaron a cometer las barbaridades que fueron denunciadas. ¿Por qué, señor Rey, cuando en el debate del domingo Ollanta Humala le enrostra el tema de las esterilizaciones, Keiko Fujimori no admitió lo que usted está diciendo con gran hidalguía? Es decir, sí existió el programa, sí se cometieron abusos, sí hubo atrocidades y no va a volver a ocurrir. Lo que Keiko hizo fue decir, el señor Aguinaga está libre de toda culpa y no pasó nada. Muy fácil, campeón, porque yo aquí he tenido más de dos... No, yo aquí tengo relativamente una mayor cantidad de tiempo. Cuando tú tienes que contestar en un minuto no puedes decir todo lo que yo te estoy diciendo ahora. Pero en eso consiste la demagogia. Decir el señor Aguinaga fue absuelto también es demagogia, pues, porque el señor Aguinaga fue ministro de Salud de esta política monstruosa que usted está describiendo ahora. No, un momento. Si este señor Chejade ha estado acá hace un momento, ¿no es cierto?, dice que el Poder Judicial absolvió al señor Ollanta Humala por el caso de Madre Mía. Falso. Falso. Lo que sucedió fue que lo archivaron por falta de pruebas. Lógico, porque el testigo, vas a ver lo que tiene relación con la pregunta que me has hecho ahorita, porque el testigo que dio su versión, que había visto... Bueno, en verdad no tenía nada que ver la respuesta que pretendía darle, y claro, el periodista lo mira como, ¿de qué me estás hablando?, ¿no? O sea, el periodista le hace la pregunta sobre por qué la candidata Fujimori no reconocía hidalgamente lo que él estaba reconociendo, aunque luego quiere retractarse, que esto fue una política de Estado. O sea, tiene 4 patas, una cola, bigotes, dice miau, ¿no es cierto?, araña, pero no es gato. Promovían eso desde el Estado, incentivaban con premios, con cuotas, con números. Entonces, queda más que evidente, y más bien habría que hacer una revisión de esas denuncias que fueron archivadas. Y en unos segundos más vamos a hablar con Hilaria Supa, que fue una de las mayores representantes de las víctimas de estas esterilizaciones forzadas. Pero finalmente la candidata Fujimori, bueno, Rafael Rey nunca contesta porque la candidata Fujimori no dijo lo que él asegura, que la candidata Fujimori está en desacuerdo con estas políticas, que no se van a implantar en un probable gobierno suyo, etcétera. De los 50 segundos más o menos que dura la intervención de la candidata cuando hace referencia a ese tema, 10 los toma para limpiar a su
a su asesor, al doctor Aguinaga, y los otros 40 los toma para hablar, así como Rafael Rey, de cualquier otra cosa.